Vamos a ver las integrales definidas. Sirven para calcular áreas y es una actividad muy típica en selectividad. Tenéis que tener en cuenta varias cosas antes de aprender a hacerla. Si la función de la que voy a hacer la integral es más chica que 0, es decir, negativa, su área también va a salir negativa. Nosotros nos vamos a encontrar la integral con un numerito aquí y otro aquí. Si el numerito, como ahí veis, coincide, y aquí tengo la función de la que voy a hacer la integral, si el número de arriba y el número de abajo coinciden, estos dos coinciden, su resultado es 0. Si no os acordáis de eso y aplicáis la fórmula que os voy a enseñar, también os va a dar 0. Si yo veo en orden los números A, B y C, y a mí me sale aquí la integral desde A hasta C, puedo separarlas de A a B y de B a C. Si yo tengo en la integral dos funciones sumadas, esto lo hacíamos también en las integrales inmediatas, la de las fórmulas, puedo separarlo en la primera integral más la segunda integral. Esto ya ocurría antes. Y también ocurría que si yo tengo un número delante de la función, un número que me sobra, este número que me sobra lo puedo pasar delante. Es decir, queda aquí delante y después pongo la integral. Porque como ese número me sobra, lo saco. Esas son las propiedades que tenéis que saber antes de aprender a hacer una integral definida. Para hacer una integral definida se llama la regla de Barrow. Yo voy a tener una integral, lo único que voy a tener nuevo es un número arriba y otro abajo de la integral. Lo primero que tengo que hacer es resolver la integral. Imaginaros que yo ya he hecho la integral, se representa con una F mayúscula, ¿vale? Porque la de dentro se representaba en minúscula. Se le pone un corchete aquí y se vuelven a copiar esos números. Y lo que tengo que hacer es sustituir B y A en las X que se me hayan quedado. Siempre primero B y le resto A. El resultado es un número, ya que estamos calculando un área. Y si no tengo unidades, se pone unidades al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo este ejemplo de aquí, yo ya sé que puedo separar esta función en varios trozos. Cosas que ya sabíamos hacer. Este 3 que me sobra lo saco, el 2 que me sobra lo saco y el 3 que me sobra lo saco. Ya tengo la función copiada con todos los números sacados y ahora voy a hacer la integral. Acordaros que es x elevado a un número, entonces para integrar le voy sumando 1 a los exponentes. Ese 1 de la segunda integral era imaginario y aquí como solamente tengo un 1, esta integral era x. Entonces, si copio el 3 y esta integral sería x3 entre 3, porque al 2 le suma 1, menos copio el 2, x2 entre 2, más 3, y al hacer la integral de 1 se queda x, hasta aquí era igual. Y pongo este corchete y hemos dicho que va desde el 5 hasta el 2. Se puede simplificar un poco, el 3 se va con el 3, el 2 con el 2. Se me quedaría x3 menos x al cuadrado más 3x desde el 5 hasta el 2. Hasta aquí es la integral normal. Ahora tengo que aplicar la regla de Barrow, que es sustituir primero el número de arriba, es decir, primero el 5 y después el 2. Vamos a sustituir primero el 5, ¿vale? Entonces voy a poner un corchete para que no nos liemos y sería 5 elevado al cubo menos 5 al cuadrado más 3 por 5. Ahí tengo de sustituir el 5 en todas las x. Menos, y ahora sustituyo en esa misma x un 2. 2 elevado a 3 menos 2 al cuadrado más 3 por 2. Haciendo la multiplicación. 5 al cubo es 125. Menos 5 al cuadrado, 25. Más 3 por 5, que es 15. Menos 2 al cubo es 8. Menos 2 al cuadrado, que es 4. Más 3 por 2, que es 6.
Tenéis que tener cuidado de no quitar estos corchetes porque este negativo va a afectar a todo lo de detrás. 125 menos 25, que quedaría 100, más 15, 115. Menos, y si yo hago el segundo paréntesis, sería 8 menos 4, que es 4, más 6, que es 10. Y ahora si hago esta recta, sería 115 menos 10, 105. Como es un área, unidades al cuadrado. Vamos a hacer ahora esta actividad que es exactamente igual, la integral desde 0 hasta 6 de esta función. Entonces, separamos la integral en la integral de 6, la integral de 2x y la integral de x al cuadrado entre 2. Los números que nos sobran los vamos a ir sacando para afuera. Y aquí, esto es como si fuese un medio. Ese 2 también nos sobra, también lo podemos sacar para afuera. Cuando hemos sacado el 6 de la primera integral, dentro se queda 1 de x. De la segunda integral hemos sacado el 2 y se queda la x dentro. Y de la tercera integral, el 2 ha pasado fuera, pero en el denominador, quedando un medio. Y se ha quedado dentro x al cuadrado. Una vez que tenemos esto, nosotros ya podemos hacer la integral. Recordaros que cuando la integral se queda dentro solamente un 1, su resultado va a ser x. Esta segunda integral es como si fuese x elevado a 1. X elevado a un número le sumábamos 1 al exponente. Y x elevado a un número, en esta última integral, le sumamos también 1 al exponente. El 6 lo copiamos y la integral primera se ha quedado x, más copiamos el 2 y esto se quedaría x al cuadrado entre 2 menos un medio y se quedaría x elevado a 3 entre 3. Cerramos aquí la integral porque es definida y desde el 6 hasta el 0. Esto lo podemos simplificar un poco. Este 2 se va con este 2. Y estas dos fracciones, como se están multiplicando, vamos a multiplicar los denominadores, que son 2 por 3, y se quedaría 6. Se quedaría 6x más x al cuadrado menos x3 entre 6. Ahora sí estaría simplificado y tendríamos que aplicar la regla de Barrow. Para aplicar la regla de Barrow lo que tengo es que sustituir primero el 6 en todas las x, siempre es el número grande menos el número pequeño, menos el 0 en todas las x. Si sustituyo el 6, la primera x sería 6 por 6 más 6 al cuadrado menos 6 al cubo entre 6. Todo ello menos, y ahora en este corchete sustituyo todas las x por 0. El primer corchete se me quedaría 36 más 6 al cuadrado, que vuelve a ser 36, menos 6 al cubo, que sería 216, entre 6. Menos, y en el segundo corchete, 6 por 0 se me va, 0 al cuadrado se me va, y 0 entre un número se me va. Si queréis poner aquí menos 0 para acordaros que es el resultado de ese corchete. Y finalmente la suma. Primer corchete se me quedaría 36. Menos 0. 36 sería el resultado y como es un área, unidades al cuadrado. Para calcular el área de algunas funciones vamos a tener que sacar nosotros algunos valores. No siempre nos lo van a dar. Si yo tengo una función de este tipo, me están diciendo que calcule el área que está sombreada. Es un plano cartesiano, es decir, estos son los valores de x, estos son los valores de y. A mí me van a dar una función, que es esta función en rojo que está en continuo, y me van a decir que calcule el área desde un punto de x hasta otro. Imaginaros que este punto es A y este punto de x es B. Entonces, para yo calcular la integral va a ir definida desde B hasta A. Siempre el número más grande se sitúa arriba y el número más chico se sitúa abajo.
Y esa integral definida la vamos a tener que hacer sobre la función f de x, que no sabemos ahora mismo cuál es, nos la darán en el enunciado. Esas son las integrales más sencillas. Pero ¿qué pasa si yo tengo una función de este tipo? Es decir, ha empezado en positivo, ha bajado a los valores negativos y ha vuelto a subir a los positivos. Que yo voy a tener que dividir la función en 3 trozos. Si yo la función la tengo desde el valor de xa hasta el valor de xd, tengo que tener en cuenta estos 2 puntos donde corta también la función. Vamos a llamar que esta es xb y esta es c. Entonces, para yo calcular la integral desde el valor más grande, que sería d, hasta el valor más chico, que es a, voy a tener finalmente que dividir la función en 3 trozos. El primero, el segundo y el tercero. Sería la primera integral desde que el primer trozo va desde A hasta B. El segundo trozo, que sería este de aquí, va desde B hasta C. Y finalmente, el tercer trozo sí va desde C hasta D. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta de esta función? Que el primer trozo está por encima del eje horizontal. Entonces, el primer trozo va a salir positivo. El segundo trozo está aquí abajo. Entonces, tengo que saber que va a salir negativa. Y el tercer trozo vuelve a estar por arriba, pues positivo. Esas son las cosas que tengo que saber. Y muchas veces hay que dividir la función en varios trozos para poder calcular el área. Como el área es una medida, siempre su resultado va a ser positivo. Como el resultado va a ser siempre positivo porque es una medida, tengo que tener en cuenta que su resultado estará en valor absoluto. Es decir, si a mí me sale un resultado negativo, al final lo tengo que poner en positivo, porque es un área. Vamos a ver los pasos que hay que seguir para realizar los problemas. Vamos a tener que seguir 4 pasos. El primer paso es calcular los puntos de corte con el eje X. Y para calcular los puntos de corte con el eje X teníamos que igualar la Y a 0. Para tener los puntos de corte con el eje X, que son esa A, esa B, que vamos a tener que poner la integral de. El segundo paso va a ser calcular los límites de integración, que va a ser de todos los puntos que me den en el paso 1, voy a elegir cuál voy a poner realmente en la integral. El paso 3, calcular la integral de la función que venga en el enunciado. Y el paso 4, aplicar Barrow, es decir, aplicar los límites b y a. Os recuerdo que Barrow es ya la integral calculada de b menos la integral calculada de los valores de a. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el siguiente problema. Halla el área comprendida entre la curva, aquí tenemos la curva que va a ser al final nuestra función, esto va a ser f de x, el eje x y las rectas x0 y x2. Nosotros vamos a tener un plano cartesiano y me están diciendo que voy a tener que calcular el área de una curva, la recta x0. x0 significa que yo tengo aquí una recta discontinua. Y la x2. Imaginaros que esta x es x2. Esta recta es x0 y esta es x2. El eje de las x. Es decir, también voy a tener una recta aquí, en el eje de las x. Y lo que me están pidiendo es que calcule el área que está aquí en medio. Haciéndolo paso a paso. El primer paso era ver la curva, si tiene algún punto de corte con el eje x. Porque a lo mejor esta curva no está así, sino choca con el eje x. No lo sabemos. Vamos a calcularlo.
Para calcular el punto de corte con el eje X, lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0. Esta función tengo que igualar la y a 0. Es una ecuación de tercer grado. Yo lo puedo hacer por Ruffini o sacando factor común, que es mucho más fácil. Como tengo común en los dos trozos x, saco de factor común x, se me quedaría en el primer trozo x al cuadrado y en el segundo trozo, como se me ha ido la x para afuera, un 1. El primer trozo, que es x, lo igualo a 0, ya tengo un resultado. Y el segundo trozo, que es x al cuadrado menos 1, lo igualo a 0 y despejo. Quedaría que x es la raíz de 1, es decir, más 1 y menos 1. Eso sería el primer paso. El paso 2 es ver de esos valores de x con cuáles me quedo para el límite. Los puntos de corte de la función finalmente van a ser en la x0, en la x1, que estaría aquí en medio, y en la x menos 1. Entonces, el de la x menos 1 está fuera de los límites míos, porque va desde el 0 hasta el 2. Ese lo descarto. Está fuera del límite, lo descarto. El de la x0 sí me lo voy a quedar. Y el de la x1 también me lo voy a quedar. Entonces, lo que yo tengo que saber es que la integral, que realmente iba desde 0 hasta 2, va a estar dividida en dos trozos, que sería desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta 2. Tercer paso, plantear la integral, que ya la hemos medio planteado en el paso 2. Va de 0 a 2 y sería x3 menos x, que es la integral desde 0 a 2 de la función que me daban en el enunciado, pero lo voy a tener que dividir en varios trozos, de 0 a 1, de 1 a 2. Calculamos la integral, la función es la misma, y si yo tengo que calcular la integral de x3 menos x, lo pongo aquí en sucio, la integral de x3 sería x4 entre 4 menos, y la integral de x es como si yo tuviese de exponente un 1 imaginario, entonces como le tengo que sumar 1 a ese exponente sería x2 entre 2. Esto sería el valor de la integral. Entonces directamente puedo poner aquí el valor de la integral, que sería x4 entre 4 menos x al cuadrado entre 2. El primer trozo va de 1 a 0 y la segunda integral va a ser la misma, va a ir de 2 a 1. Paso 4, ¿qué hacer? Es sustituir este 1 y este 0 en las x, siempre el número de arriba primero, y después el 2 y el 1 en las x. Si yo sustituyo el 1 en las x de la primera función, sería 1 a la cuarta, que sería 1, entre 4, menos 1 al cuadrado, que es 1, entre 2, menos los valores de sustituir 0 en las x, que sería 0 entre 4 menos 0 entre 2. Esto se me va a ir. Lo voy a poner aquí al lado en otro color. Los valores de 2 y 1 de la segunda integral, que sería 2 a la cuarta entre 4 menos 2 al cuadrado entre 2 menos 1 a la cuarta, que es 1 entre 4 menos 1 medio. Debería hacerlo en decimales. Esto sería 0,25 menos 0,5. El segundo corchete se me ha ido. Me voy directamente a resolver este tercer corchete, que este primer trozo se quedaría la parte de arriba 16, que entre 4 vuelve a ser 4, menos 2 al cuadrado, que es 4, entre 2, 2. Menos, y ahora este corchete se me quedaría 0,25 menos 0,5. Hay que tener mucho cuidado y calcularlo por trozos, porque si no, no nos da lo mismo. Este primer trozo sería 0 de la primera integral,
y estos dos corchetes de la segunda integral. Recordaros que tiene que salir valor absoluto, no da lo mismo por eso. 0,25 menos 0,5 sería menos 0,25, que como está en valor absoluto, realmente es 0,25 en positivo. El segundo trozo tengo menos por menos que se convierte en más, y entonces sería 2 más 0,25, que es 2,25. Finalmente el área sería 2,50 unidades al cuadrado. Si yo no pongo el valor absoluto a cada integral, a cada trozo de la integral, el resultado no me va a salir 2,50, sino que me va a salir 2.